Mi nombre es Néstor Zapata, soy director y autor de teatro. De teatro, esto que de alguna manera ha significado toda mi vida, de la cual empezó muy jovencito, muy joven. No sé si tenía 16 años o algo así. En aquel entonces no había escuela de teatro, no había nada. Simplemente había algunos grupos que eran un coletazo muy fuerte del teatro independiente que tenía su esplendor en Buenos Aires. Y yo veía a esa gente, me gustaba porque se reunían, porque salían a la noche, porque ahí había chicas. Y yo estaba estudiando en Santa Fe, así que venía los fines de semana. Y me pegué a uno de esos grupos que me hicieron un lugarcito, ahí yo estaba, íbamos a bailar, a provinciar, ahí. ¿Y qué iba a hacer? Yo nada, lo primero, luces, a poner cables, a pintar los tachos de aceite de negro con una lámpara adentro para que sirvan de luces, a atornillar llaves gruesas en un tablero y a hacer luces. Así empecé. Yo siempre digo que el teatro no lo elegí yo. Eso sería injusto que yo lo diga. Yo creo que el teatro me eligió a mí. Y me eligió además de la forma más humilde. Me dijo, dale, tenés que ponerte de este lado. Y allí fui, empecé a trabajar sin amar la profesión. Yo amaba lo que yo hacía, yo amaba estar cerca de las chicas, de los muchachos, me gustaba ese ambiente, por lo menos los fines de semana, pero yo no amaba el teatro. El teatro recién lo comencé a amar de la misma manera que se aman las cosas profundas en la vida, conociéndolas, conviviendo. Yo empecé a convivir con el teatro de una manera tal que con los años empezó a convertirse en mi forma de ser, de pensar, de crecer. Mi primer maestro fue Carlos Matus, una persona muy capacitada, muy informada, muy leída en todo lo que era el teatro. Y nosotros fundamos lo que llamamos, mi primer grupo se llamó Team Teatro, Teatro Independiente del Magisterio. ¿Por qué? Porque Matus con otras personas se habían recibido de maestros, en quinto año te recibía maestro. Yo no, yo estaba en segundo, de Santa Fe todavía, pero yo era el más chico, me enganchaba allí al Team Teatro. Ensayábamos en la normal número 1. Y de alguna manera él por sobre todo tenía los coletazos de mediados del siglo pasado, o sea, lo que era la renovación que nació en París, Adamov, Ionesco, Beckett, Gelderot. Entonces nos metimos con ese teatro. Esa primera etapa que yo marco entre los 58 y el 65, esos 7 años que fueron muy de juventud, te vuelvo a explicar, muy de juventud, me marcó estéticamente, o sea que yo aprendí mucho. Aprendí realmente todo el trabajo de la iluminación como elemento de lenguaje, aprendí las nuevas técnicas expresivas, mucho el uso de la música. Matus introducía mucho el uso de la música y la luz, les daba mucha bola a eso. Y eso me marcó en esa primera etapa hasta el 65. Después comenzó una etapa totalmente distinta. Cuando nos vamos del teatro, tuvimos nuestras desavenencias propias de nuestro crecimiento. Yo quería dirigir y el director era él. Y era nuestro propio crecimiento. Entonces, cuando nos vamos de allí, por primera vez fundamos el Arteón. Éramos muy poquitos, éramos 3. Sara Limber, María Teresa Gordillo, que ya se nos fue, y yo. Después llegó Miguel Ángel Daga, Carlitos Medina, después llegaron un montón más. Pero primero éramos muy poquitos. Y veníamos con una herida muy grande, que era, nos fuimos del team, nos fuimos de nuestra casa, habíamos construido nosotros la sala. Habíamos hecho nosotros todo y nos fuimos, era muy grande la herida. Entonces las 2 chicas, muy jovencitas que entonces, con su minifalda, iban mesa por mesa de los restaurantes y los bares vendiendo una entrada para el mes siguiente, o sea, a 10 días, 15 días, 20 días, en donde habíamos alquilado un cine, que era el Teatro Urquiza, ahora es la cochera que está frente al supermercado, en calle Urquiza. El cine Urquiza, fuimos y dijimos, no nos puede alquilar para que hagamos una película a beneficio. Y dice, no, pero acá en qué horario, yo doy cine todo el día. Y los lunes, no, también, y los sábados también. ¿Y hasta qué hora da usted? 2:30, 1 hasta que termina. Y después le dijimos, ¿cómo después? Sí, después que usted termine. Sí, después que yo termine, úsenlo, me dijo. ¿Qué van a hacer? ¿Y cuánto nos cobra? 200 pesos, que hoy serían menos, hoy serían 50 pesos. Con tal de, total, estos chicos.
y empezamos a vender entrada, y la primera función de trasnoche que se inventó en Rosario, lo que le inventamos en Rosario, se llenó. Y ahí empezamos. 2 funciones al mes, después 3, después contratamos el Broadway, después el Cairo, el Broadway, el Urquiza, después empezamos el Empire llenamos el Imperial ese que todavía está en calle Corrientes, sí, casi Tucumán, ese cine maravilloso de 1100 butacas que está cerrado, es una picardía, y lo llenábamos. De una manera muy especial, como te imaginabas, la gente entraba y antes de entrar en el hall, café gratis para todo el mundo. Había 5 o 6 chicas con un termo, café, ¿Y qué proyectaban? Y proyectábamos cinearte, El Chacal de Nabo el Toro, claro, Queimada, Morir en Madrid, las películas que estaban prohibidas, las películas que no las daban los circuitos comerciales. A fines del 77, Arteón hace su primer gira internacional y recorre nada más y nada menos que 6 países. Hacemos México, hacemos Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia y Venezuela. Con el Estéfano de Armando Discépolo y con la actuación de Emilio Neschi en el personaje del Estéfano y Sara Lindbergh como Margarita, bueno, tantos queridos actores. Eso fue un contacto muy grande y una gran revelación, porque nosotros no sabíamos de qué se trata. Vas a salir del país con una obra tan rioplatense, tan de la inmigración, que en otros países no existe este tema, no existe. Y nos dimos cuenta de pronto, tal vez de esa llave que te abre esas puertas, que era que el público latinoamericano en general es un público que responde a la emoción, y que el camino y la construcción desde la emoción no tenía fronteras, no tenía fronteras. Si había un tema que conmoviese, entraba para todos los públicos, para todos los países, y en todos lados se lloraba. Pero ¿de qué lloran si ellos no han tenido la inmigración italiana que tuvimos nosotros? Si esta obra pasa en 1930, si está hablada media en gringo, media en italiano, media... pero esta gente lloraba, se emocionaba y nos abrazaba, y bueno, entró por la emoción. Conmueve, hay que conmover. Nosotros cuando largamos el taller de Arteón fue a fines del 76, cuando vino el golpe, nos refugiamos allá en el sótano. En realidad habíamos ido antes al sótano, porque nos quemaron Arteón, porque Arteón la queman en octubre del 72, y salimos a buscar un lugar para continuar y fuimos allá, a Calle La Prida, al sótano, 5. Queríamos formar no actores, sino grupos con una gran capacidad de autogestión. No había ninguna otra posibilidad de que nosotros admitiésemos enseñar, hacer teatro, trabajar, si no había allí un grupo que tuviese la capacidad de hacer lo que nosotros de alguna manera con los años habíamos aprendido. Resistir, si te dan apoyo. Fíjate vos, estamos hablando del año 77, 78. Nosotros en esos años no sabíamos lo que era un subsidio, pero no sabíamos, la palabra subsidio no estaba en nuestro diccionario, no había Instituto Nacional de Teatro, no había subsidios provinciales o nacionales, no existía eso. El teatro se hacía con lo que uno hacía, con lo que podía, con lo que tenía, con lo que podía recaudar, con la venta de avisos, de entrada, de lo que sea, pero no había subsidio. Entonces, ante esa situación que nos había endurecido el cuero a nosotros, sabíamos que no tenía ningún sentido formar actores. ¿Para qué? Si ellos actores no sabían gestar su propio laburo, o sea, conseguir su lugar, hacer su ensayo, montar su obra, estrenarla, hacer funciones, no sé, hasta la gacetilla le enseñamos a hacer, hasta la forma de las carteleras. ¿Qué hacía Arteón entonces? Arteón eran 2 años, no extendía el certificado si al tercer año los alumnos no se constituían en subgrupos y egresaban con una obra. O sea, para ser claros, los obligábamos para egresar a formarse en grupos internos de cada camada y hacer una obra que Arteón le producía. ¿Qué le producía? Le daba la sala para ensayar y para estrenar y para hacer una pequeña temporada, le pagaba los elementos escenográficos y de vestuario y la luz que había. Era una producción humilde, pero el grupo tenía su estreno, de ahí salió Como te explico, de ahí salió Quien quiere patear el tacho, de ahí salieron esas obras, precisamente eran esas las producciones que nosotros instábamos y exigíamos hacer.